Continuamos con la historia de México. Ahora vamos a conocer una época de muchos cambios durante la segunda mitad del siglo XIX. Hubo diferentes tipos de gobierno, una guerra entre mexicanos que no se ponían de acuerdo y problemas con otros países. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, México poco a poco se convirtió en una nación moderna, aunque la paz y la tranquilidad no fueron iguales para todos. Te invitamos a conocer este capítulo de nuestra historia. Un capítulo de 1848 a 1875, donde hablarán sobre los liberales y conservadores. Escucha muy bien esta lectura. Bien, seguimos conociendo a México, la historia de México. No hay acuerdos y a pelear otra vez. Los conservadores opinan. Algunos mexicanos pensaban que los cambios en el país debían darse poco a poco. A ellos se les llamó conservadores, otros querían que el país cambiara y completamente a estos se les conoció como liberales. Muchos problemas no se habían solucionado hasta el momento y las discusiones entre conservadores y liberales no terminaban. Entonces los conservadores pensaron que Santa Anna podía ayudar a resolver los problemas y como ya había sido presidente 10 veces antes, en 1852 lo llamaron nuevamente. Santa Anna aceptó la aceptación, pero gobernó como un dictador, es decir, sin respetar las leyes ni los derechos de las personas. Por eso muchos mexicanos quedaron descontentos. Los liberales se rebelan y llegan al poder. Un grupo de liberales quiso terminar con el gobierno de Santa Anna. Elaboró el plan de Ayutla. También quería crear una nueva constitución con leyes que todos respetaran, apoyándose en el plan de Ayutla. Los liberales inconformes consiguieron dinero y armas en Estados Unidos y derrotaron a Santa Anna a finales de 1855. Surgió entonces un nuevo grupo de políticos, entre ellos Benito Juárez, que pensaban que todos los ciudadanos debían ser iguales ante la ley. Sin embargo, la iglesia y el ejército se opusieron, ya que querían conservar los privilegios. La Constitución de 1857. El Congreso mexicano estaba formado con representantes de cada estado de la República. Esas personas se reunieron para hablar sobre los problemas más importantes del país y buscar cómo resolverlos. El Congreso elaboró entonces una constitución que propuso que los gobernantes fueran elegidos por medio del voto y de las decisiones del presidente fueran aprobadas por los miembros del Congreso. Entonces inicia la Guerra de la Reforma. Juárez llegó a la presidencia en 1858. Los conservadores no querían aceptar la nueva constitución y se oponían al gobierno de Juárez. Así se inició una guerra entre ambos bandos que duró 3 años, de 1858 a 1860. Durante la lucha, los conservadores dominaron las grandes ciudades del país, pero no lograron derrotar a los liberales. En plena guerra, Benito Juárez dio a conocer las leyes de reforma. Estas leyes ordenaban que la iglesia no participara en los asuntos del gobierno, que sus terrenos y casas pudieran ser vendidos para el pago de deudas y que cada quien fuera libre de escoger su religión. Entonces, llegan los franceses y hasta un emperador, Maximiliano. ¿Podemos pagar las deudas después? A la guerra otra vez. Los liberales vencieron a los conservadores en la Guerra de la Reforma y Juárez continuó siendo presidente de la República. Entonces su gobierno aprobó una ley que autorizaba a México a retrasar el pago de las deudas que tenían con Francia, Inglaterra y España. El emperador de Francia, Napoleón III, convenció a los otros 2 países de enviar sus ejércitos a México para recuperar su dinero y de nuevo a la guerra. Poco después, Inglaterra y España retiraron sus tropas. Solo Francia continuó la guerra. Napoleón III se unió con el grupo de los conservadores que deseaban traer a un príncipe europeo a gobernar nuestro país. Entonces, en 1862, los soldados franceses avanzaron hacia la capital del país, pero en Puebla las tropas de Ignacio Zaragoza los vencieron. Un emperador europeo para gobernar México, imagínense. En 1863, apoyado por las tropas francesas, llegó a nuestro país Maximiliano de Habsburgo,
quien sería emperador de México. Al periodo en el que Maximiliano de Habsburgo gobernó a México se le conoce como Segundo Imperio, pues recordarás que el primero fue el de Agustín, pero de Iturbide, al principio de la vida independiente de nuestro país. Entonces el imperio comienza a derrumbarse. Las ideas liberales de Maximiliano no fueron del agrado de los conservadores que lo habían traído, por lo que poco a poco fue perdiendo su apoyo. Debido a las guerras en Europa, Napoleón III decidió que sus soldados regresaran a Francia y Maximiliano se quedó casi solo. En 1867 fue fusilado, junto con los generales conservadores que lo apoyaron en Querétaro. De este modo terminó el Segundo Imperio, que duró 4 años. Entonces regresa Juárez y la República restaurada. Con la caída de Maximiliano, Juárez retornó a la presidencia de la República. Pensaba que era importante reconstruir y modernizar al país. Se propuso lograrlo mediante 2 aspectos. Primero, poner reglas claras y justas que beneficiaran a todos los ciudadanos. Segunda, reactivar la agricultura, la minería y el comercio. Las reglas claras para gobernar. El presidente Juárez defendió el respeto a la Constitución de 1857 y a otras leyes. Entonces, con ello facilitó que los distintos grupos políticos se relacionaran con orden. Para darte una idea, es como cuando en tu salón, fíjate bien, de clase se acepta el reglamento del salón. Si no existieran esas reglas, ¿qué pasaría? ¿Cómo gobernar mejor? Los presidentes que gobernaron con la Constitución de 1857 fueron Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Ellos defendieron la República como forma de gobierno, donde el mando se reparte entre diferentes personas que deben ponerse de acuerdo antes de tomar decisiones. Cuando Juárez fue reelecto presidente en 1871, Porfirio Díaz se levantó en armas por medio del Plan de la Noria por estar en contra de la reelección, pero fue vencido por el gobierno. Al morir Juárez, en 1872, fue nombrado Sebastián Lerdo de Tejada como nuevo presidente. Él dividió al poder legislativo en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Al terminar su mandato, Lerdo pidió permiso al Congreso para participar como candidato en la elección de 1876 y fue reelegido presidente. Porfirio Díaz, que no estaba de acuerdo con la reelección, combatió al gobierno de Lerdo. Después de estas 2 rebeliones, Porfirio Díaz triunfó en el Plan de Tuxtepec, un documento que establecía que los presidentes no podían reelegirse después de concluir sus gobiernos. Llegó a la presidencia de la República de 1876. Pero, ¿cómo se vivía entonces? La sociedad dividida. Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo muchos gobiernos y distintas maneras de pensar que provocaron guerras y enfrentamientos entre 2 distintos bandos. Así como los políticos estaban divididos, la sociedad también lo estaba. Unos a favor de los liberales y otros a favor de los conservadores. No se desconocieron los esfuerzos de los distintos grupos políticos. Sin embargo, para la población en general, no había cambios importantes en sus condiciones de vida. Entonces, las constantes guerras habían provocado violencia, inseguridad y escasez de alimentos. En esta época, la agricultura, la minería y el comercio no pudieron recuperarse. Y la gran parte de la población vivía con muchas carencias. Entonces, abuelo de pájaro, ahí va, la vida cotidiana. Aunque en el siglo XIX muchos niños de clase alta acudían a la escuela, la gran mayoría aprendía en su casa del oficio de la familia. A mediados de este siglo aparecieron publicaciones periódicas y debido a la difusión de las lámparas, primero de gas, luego de aceite y finalmente eléctricas, la gente podía leer por la noche. Imagínense, podía leer por la noche en el siglo XIX. Entonces, en deportes, en el siglo XIX, algunos deportes eran la equitación, la esgrima, la natación, el tiro con arco.
y el levantamiento de pesas que se enseñaban en la escuela militar. Las mujeres de clase alta practicaban la danza, natación y equitación. Y en el arte y la literatura, durante el siglo XIX, la caricatura adquirió gran importancia. Por medio de las imágenes burlonas, se criticaba la política en México. Surgieron periódicos como el Diablo Cojo y el Ahuizote, en el que Porfirio Díaz criticó al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Díaz subió al poder, desapareció esta publicación y surgió el hijo del Ahuizote, el cual cuestionaba las acciones del gobierno de don Porfirio. Entonces, en 1848 y 1875, liberales y conservadores. La ciencia y la tecnología en 1851. El estadounidense Merritt Singer inventó la máquina de coser. Al poco tiempo, esta nueva creación llegó a México. Al principio estuvo al alcance de las clases sociales que tenían más recursos. Y poco a poco facilitó la fábrica de ropa en cantidades industriales. Con el tiempo, este aparato pudo ser adquirido por muchas familias mexicanas. Entonces, hablemos de las actividades. Hablando claro, a veces tener ideas diferentes puede dividir a las personas. Es importante que sepas explicar tus ideas con claridad y que escuches con respeto las de los demás para poder llegar a acuerdos y poder negociar. Y también haya paz. Para practicar esto te proponemos jugar a hacer un debate con tus amigos. Imaginen que tienen una familia muy grande. Considerando a sus padres, tíos, primos y abuelos. Todos viven en casas diferentes y en lugares diferentes y deben decidir si desean que los abuelos sean los que dirijan a todas las familias o si los padres de cada familia son los que deben mandar en sus casas. Siéntense en un lado los que piensen que los abuelos deben dirigir a toda la familia y del otro lado los que opinan que los padres expongan sus opiniones con claridad y traten de llegar a acuerdos. Luego escriban en una hoja lo que decidieron, así como la fecha y la firma de todos. De esta manera tendrán el acta de registro de sus acuerdos. Al terminar el juego, te habrás dado cuenta de lo difícil que es escuchar con respeto las opiniones distintas de las tuyas. Recuerda qué complicado fue que los conservadores y los liberales llegaran a un acuerdo sobre cómo gobernar a México. Tus opiniones son muy importantes. Esta actividad, ojalá nos las puedas compartir en este canal, en esta lectura. Te mando un gran saludo y sigue las demás lecturas que son muy buenas y constructivas. Aprendamos más de la historia de México en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Buenas noches.